derramas. Damos gracias por tu misericordia, inmerecida como es, pero tú sin escatimar la derramas día a día sobre cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre. Solamente mereces ser honrado. No hay otro como tú. Tú eres el único, el unigénito. Padre, nos humillamos ante ti reconociendo que somos pecadores, que te hemos fallado, y pedimos una vez más humildemente que tu misericordia se derrame aquí en este lugar, en este momento, sobre cada uno de nosotros. Que nos limpies y nos purifiques de la maldad que existe en nosotros. Tu palabra es clara, no hay uno bueno, solamente uno, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ante ti venimos en esta mañana, pidiendo, Padre, que nos des entendimiento, que nos abras la mente, los corazones para oír tu voz. No solamente aquí en este lugar, pero en todo lugar donde tu palabra se presente. Que los corazones oigan, que las mentes reciban el mensaje de salvación y esperanza. Hay dos caminos a seguir: vida eterna, separación eterna. Padre, queremos seguirte a ti, solamente a ti. Y en este momento te honramos, porque tú lo diste todo por nosotros, sin nosotros merecerlo. Y a ti alabamos por ello. Y miramos hacia adelante, hacia ese gran día, donde estaremos sentados junto contigo en la mesa, para tener la mesa, la santa cena del Señor, presentes contigo. Gracias una vez más te damos, Padre, en este día, y pedimos tu bendición sobre este momento. Te honramos y te glorificamos, y todo lo pedimos en el precioso y santo nombre, en el único nombre que merece ser glorificado, el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Oyeron la orquesta? Qué linda se oye. La orquesta de ángeles. Cuando venimos al templo, cuando venimos a la iglesia el domingo, tenemos que verlo no como se miran las cosas. No es como ir al cine a ver una película, un juego de pelota, de deportes. Venimos a la presencia de Dios. Venimos a compartir con Él. Venimos a tratar de tener comunión con Él, oír su voz. Por eso, en el momento que pasamos por esa puerta, esto no es ya una cafetería, esto no es un salón, este es el templo de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí, tenemos que estar atentos y conscientes que Él dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, aquí Él está. Estos cánticos no es para sentirnos bien y hacernos alegres, es para glorificar al Señor. Él no ha hecho todo por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es venir con la mente y el corazón listos para alabarle como Él merece, como solamente Él merece. Y yo creo que en esta mañana esos cánticos nos ayudan a prepararnos para lo que Él tiene que decirnos. Nos preparan no solamente en la mente, pero espiritualmente, para reconocer que todo lo que acabamos de cantar, lo cantamos con gozo, porque Él merece ser glorificado. Amén. Pero para poder glorificarlo en la forma que Él merece, para poder tener esa comunión, hay que entender la persona de Dios, su carácter, lo que Él es y lo que Él significa para nosotros. Por ejemplo, unas semanas atrás, en el libro de Habacuc, vimos cómo el profeta expresó un profundo sentir de aflicción y dolor debido a la violencia y maldad que estaba viendo por todas partes y la aparente falta de justicia de parte de Jehová hacia esa maldad.
En ese primer capítulo, en el versículo 2, si no tienen que ir ahí, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y yo pienso que cada uno de nosotros nos podemos relacionar con ese sentir, viendo lo que estamos viendo diariamente. La maldad que existe en todo lugar, no es en las ciudades grandes, Miami, Nueva York, Los Ángeles, en todos lugares. Este fin de semana, no sé si oyeron, Walmart en Texas, un tiroteo, no sé cuántos muertos y heridos. Otro más ahora en Ohio, no sé, en Dayton. 20 muertos y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué esa ira? Porque lo que es una ira que la gente siente hacia su prójimo. Y el profeta expresa: Señor, pero ¿cómo es posible que todo esto esté sucediendo y tú no hagas nada? Y ese sentir era debido a la percepción del profeta acerca de Jehová. Su entendimiento acerca de Dios era que es un Dios de justicia, que no tolera la maldad. Ese mismo capítulo 1 del libro, el versículo 13, dice así: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? En la mente de Habacuc, él miraba a los malos saliéndose con las suyas y el Señor permitiéndolo. Habacuc no entendía cómo un Dios santo podía permitir y tolerar tanta maldad sin ejercer su juicio. La semana pasada miramos el otro lado de la moneda, como decimos, con el profeta Nahum, y hablamos acerca de la bondad del Señor. Mencionamos que Cristo es bueno en todo lugar, en todo momento y en todas circunstancias. Isaías 45, el versículo 21, la segunda parte del versículo dice así: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El Señor le estaba comunicando al pueblo a través de su profeta: por más que se inventen, por más ídolos que hagan, imágenes, por más rituales y ceremonias que ustedes hagan, no hay otro como yo. Pero no solamente que no hay otro como yo, no hay otro que los pueda salvar, perdonar, redimir, limpiar, restaurar como yo. Porque el hombre le busca la quinta pata al gato. Tenemos un Dios creador soberano, pero no, ese no es suficiente. Déjame hacer esta imagen aquí, déjame poner esta velita por acá, déjame echar el agüita allí, déjame hacer esta ceremonia, este sacrificio, porque no puede ser tan simple que sea Dios nada más. Y el Señor le dice: ¿por qué pierden el tiempo? ¿Por qué necesitan otras cosas cuando yo personalmente les estoy diciendo no hace falta nada más? El Señor es bueno hoy y por siempre, eternamente e inmutable. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y a eso podemos decir amén. Debido a su bondad y su amor, determinamos que eso es la razón por la cual el juicio final sobre el pecado, sobre el mundo, no se ha cumplido. Cristo, Dios, le está dando tiempo, le está dando una oportunidad al mundo a que se arrepientan y regresen a Él.
Que tome la decisión de entender por qué estoy envuelto en toda esta basura cuando puedo tener una vida con mi Dios, no solamente aquí en este mundo, pero en la eternidad cuando Él me llame a su presencia. Y el Señor en paciencia, porque no es otra palabra, en paciencia, ha esperado y sigue esperando. Pero que quede claro, Él también ha establecido la fecha final. Y hemos hablado acerca de eso. Va a llegar el día donde ya no hay otra oportunidad. La gracia y el amor. Tenemos que entender, la gracia y el amor de Dios no niegan su justicia. Y esto nos plantea como una pregunta muy importante. A diferencia del profeta Habacuc, que no entendía cómo un Dios santo podía tolerar el pecado, en esta mañana preguntamos, Dios, quien está lleno de amor y gracia, ¿cómo entonces Él puede mostrar misericordia a los pecadores y aún así mantener su santidad y justicia? Si Él es un Dios santo y justo, ¿cómo entonces justifica a la maldad? Y eso nos lleva al tema de esta mañana: la justicia y la justificación de Dios. Y con eso les pido que vayan al texto básico que se encuentra en la carta a los Romanos. Y vamos a leer los versículos de 21 al 26, aunque vamos a hacer referencia a otros versículos, pero este es el texto básico de la mañana. La justicia y la justificación de Dios. Comenzando el versículo 21, la palabra dice así: pero ahora, y cuando comenzamos con pero ahora, tenemos que entender que algo se ha explicado, algo se ha declarado, algo se ha expresado con un tema en particular, y ahora el apóstol hace pero ahora. Es como los anuncios en la mañana que estaba mirando este programa de las cremas de la piel. Antes todo arrugado y ahora todo fresquecito. Pero ahora, después de la crema, mira qué joven me veo. Bien. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque ¿qué dice ahí? No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, deberían subrayar, marcar esa palabra. No hay obra, no hay precio, no hay algo que uno tenga que hacer. Gratuitamente el Señor nos los está dando en gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Pero ahora, comienza el versículo 21. Entonces debemos ir al versículo 20, en el cual el apóstol establece que bajo la ley mosaica nadie va a ser justificado. Dice claramente, ya que por las obras de la ley ¿cuántos? Ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué la ley mosaica? Porque esa era la regla por la cual el pueblo judío se llevaba. La ley de Dios, los 10 mandamientos y todos los demás reglamentos que vienen con él. Y el mundo en su época, eso era lo que entendían: tenemos que hacer estos sacrificios para obtener el perdón del Señor.
pero no entendían que eso era un perdón temporario. Y día tras día, si fueran honestos con ellos mismos, tuvieran que estar haciendo sacrificios, al igual que nosotros. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que diariamente ¿qué? Pedir perdón por todas nuestras faltas y pecados, porque diariamente pecamos. La ley en sí, la función primordial de la ley era revelar el conocimiento de nuestra condición pecadora. Pero la ley no podía ni puede ofrecer gracia y perdón. La ley se basaba en obras. Y el apóstol dice ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. En la ley, la justicia de Dios se manifestaba a través de ¿qué? Yo, pecador, traía mi ofrenda, se la daba el sacerdote hacía el sacrificio y yo quedaba exento de ese pecado porque había hecho la oferta. La justicia se lleva a cabo a través de una ceremonia. Pero Jesús vino a revelar la gracia y la verdad. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué es? Cristo. Ahora el apóstol está dirigiendo a su audiencia, a nosotros, diciendo, la ley era, ahora es Cristo. Y tenemos que cambiar el enfoque de la acción de las obras a la gracia y la verdad que es Jesús. Pero ahora, desde ese punto, Pablo procede a declarar que ahora la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Cristo. Para los que han creído en el sacrificio redentor de la cruz. Antes habían sacrificios de animales. Y ahora él dice, la justicia de Dios se ha manifestado por fe en Cristo. En otras palabras, no las obras de la ley, pero la fe en el sacrificio que él hizo en esa cruz. Tengo que creer que ese evento que se llevó a cabo 2000 años atrás, donde ese hombre llamado Jesús colgó en esa cruz, no lo hizo por chiste, no lo hizo por ser un fanático, no lo hizo porque estaba obligado, lo hizo porque era el único método por el cual la ira de Dios Padre y su juicio iban a ser satisfechos para que ni uno de nosotros fuéramos juzgados de la manera que debemos ser juzgados. Por eso dice él que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Cristo, no en la cruz, en Cristo. La cruz es simplemente el símbolo del sacrificio que él llevó a cabo para poder nosotros tener la redención de nuestros pecados. Y tenemos que tener un entendimiento claro. Todo es centrado en Cristo. Y el apóstol lo está haciendo claramente en esta porción. La justicia del Padre manifestada en Cristo. Pero requiere que fe en ese ejercicio sacrificial que él hizo. El apóstol va más allá e indica que esta justicia se aplica en igualdad para todos, judíos y gentiles, ya que todos somos pecadores en común. Versículo 23. Por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron. Hermanos, no hay uno exento. Todos pecaron y el resultado es que están destituidos de la gloria de Dios. Básicamente lo que el apóstol nos está presentando en esta porción y quiere que entendamos, que quede claro, es que la justicia de Dios es merecida por todos, pero su justificación es reservada solamente para los que aceptan el sacrificio de su Hijo. No todos somos hijos de Dios.
sí, todos somos hijos. No todos somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan lo establece claramente. Solo aquellos que han aceptado a Cristo vienen a ser hijos de Dios. Todos somos su creación. Y debido a que somos creación y somos parte de esa creación pecadora, debido a el pecado de Adán, todos hemos sido sentenciados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto nos presenta con un aparente conflicto o dilema entre la justicia de Dios y la bondad de Dios. Aparente conflicto. ¿Cómo puede un Dios santo ser justo y a la misma vez justificar pecadores? Dicho de otra manera, ¿cómo puede el Señor perdonar nuestros pecados siendo un Dios de justicia? Y a lo mejor no le hemos dado mucho pensar a estas preguntas, pero entendiendo, como dije al principio, la persona de Dios, santo, puro, justo, un Dios que no tolera y permite el pecado, ¿cómo entonces ese Dios arbitrariamente perdona nuestros pecados, siendo nosotros pecadores? No podemos tener comunión, pecado y santidad. Sin embargo, Él perdona, Él nos justifica. En primer lugar, tenemos que entender que el Señor tiene que mantener su justicia absoluta, penalizando todos los pecados en igualdad. Por eso leemos en Romanos 6:23, la primera porción de ese versículo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Una vez más, la paga del pecado es muerte. Ok, todos somos pecadores, lo acabamos de leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos, y la paga de ese pecado es muerte. Todos nosotros hemos sido sentenciados a la muerte, y eso vino desde Génesis. El Señor claramente dijo a Adán, del árbol del conocimiento y la ciencia no comerás, el día que comas morirás. La desobediencia de Adán causó que toda la generación que sigue ha sido sentenciada a muerte. Muerte significa separación eterna de Dios, y esa separación eterna es en el infierno. Esa es la sentencia. Por otro lado, un Dios injusto no sería un Dios de confianza. ¿Quién o cómo uno puede llegar a ser perdonado si no hay un criterio de justicia? ¿Quién es bueno y quién no es? Por eso es que Dios tiene que ser justo, y como justo sentencia todo pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto nos lleva al punto de el aparente conflicto. Si el Señor tiene que castigar todo pecado para mantener su justicia absoluta, entonces ¿cómo puede perdonar a los pecadores? Y cuando lo presentamos de esa manera, en nuestra limitada, pequeña mente, racionalizando al Dios creador del universo, es imposible procesar. Si Él es justo y santo, puro, y tiene que mantenerse de esa manera, ¿cómo entonces perdona al pecador? Mirándolo desde otro punto de vista, tratando de hacernos entender, si un juez humano empezara dentro del contexto del amor hacia el prójimo, que es lo que nosotros enseñamos de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que amar al enemigo, amémonos los unos a los otros, amemos al prójimo, y él empezara dentro de ese contexto a perdonar a asesinos, violadores, terroristas, probablemente cada uno de nosotros protestaríamos su acción, declarando y reclamando que él no está ejerciendo justicia hacia las víctimas. El ataque del 9/11,
Si nosotros hubiéramos dicho, no, vamos a perdonar a Obama, a Osama, Bin Laden, y vamos a perdonar a esos terroristas porque en amor al prójimo, se formaría una revolución. No, y las víctimas, los 3.500 hombres y mujeres y niños que murieron, los policías, los bomberos, ¿y qué tal de ellos? ¿Dónde está la justicia? Viéndolo humanamente. Pero no somos Dios. Él es perfecto. Entonces la respuesta es: la justicia se lleva a cabo a través de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, la cual cumplió el requisito de justicia de Dios. Y a la misma vez, en su persona, Él se convierte en la justificación para y solamente para los que pongan su fe en Él. Dios establece la regla. Y la ley mosaica nos demuestra a cada uno de nosotros qué tan pecadores somos. Y no hay manera, no hay forma, no hay sistema dentro de la ley que nos lleve a reconciliación con el Dios Padre, al punto donde podamos tener acceso al cielo. Hacía falta algo más. Y ese algo más es Cristo. Y el sacrificio que Él tuvo que hacer. Por eso la muerte sacrificial de Jesús en la cruz cumple con el requisito de justicia de Dios. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación. Y yo sé que ese es un término que usamos diariamente en las conversaciones con nuestra amistad, propiciación. Este término es un término antiguo religioso, usado en referencia a cuando la gente ofrecía sacrificios para apaciguar a sus dioses. Un término usado en religiones paganas. Y el entendimiento es que si estaba pasando por dificultades, si mi vida estaba teniendo problemas, era debido a que uno o los dioses estaban molestos e insultados conmigo, aunque yo ni sabía el porqué que yo había hecho para que se molestaran conmigo. Entonces, para poder resolver el problema, para tratar de mejorar mi vida, para apaciguar a los dioses, yo tenía que ir a hacer un sacrificio para que ellos estuvieran contentos conmigo. Y si miramos históricamente las diferentes religiones, entre los indios o los nativos o las religiones paganas, a través de la historia, miramos todo tipo de sacrificios, animales, humanos, lo que se menciona, aún incluyendo al pueblo judío, que en ocasiones sacrificaban a sus propios hijos porque se habían juntado con estas religiones paganas. Sin embargo, en el cristianismo nosotros no tenemos problema, no hay incertidumbre en cuanto a la causa de la ira de Dios. Uno no puede decir: ¿por qué está el Señor molesto conmigo? Porque somos pecadores. El simple hecho de que somos pecadores causa separación con Dios. Como decíamos anteriormente, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. El simple hecho de que diariamente sea a través de la mente, vocalizando o acciones, nosotros pecamos, causa separación de nuestro Señor. Y como resultado del pecado en nuestras vidas, el Señor ejerce juicios temporales y eternos. A través de las Escrituras vemos innumerables ejemplos de juicios temporales en la tierra y sobre la humanidad. Adán y Eva fueron expulsados del jardín. El diluvio en los días de Noé, juicio sobre toda la tierra, excepto su familia. Sodoma y Gomorra fueron destruidos debido al pecado que había. Las plagas en Egipto debido a la opresión sobre el pueblo de Israel. Y pudiéramos continuar. Pero esos fueron juicios temporales. El Señor ejercía su justicia en ese momento debido a lo que estaba sucediendo con un propósito mucho más grande.
En el libro de Apocalipsis, por otro lado, leemos acerca del juicio final que mencionamos, que Él va a ejercer sobre la humanidad, sobre la creación, y el juicio y la sentencia ante el trono de Dios, donde ya en ese momento, como mencionamos, no hay una segunda oportunidad. Va a haber un juicio final. Y debido al juicio declarado por Dios, debido a que sabemos, no es que estemos imaginando lo que alguien nos contó, la palabra claramente lo dice, viene un juicio final. El apóstol, debido a eso, indica que podemos obtener justificación gratuitamente por gracia mediante el sacrificio redentor de Cristo. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. La única forma de obtener perdón fue debido a que Cristo fue sacrificado. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro sistema. En Cristo Jesús. No hay otro santo, no hay otra virgen, no hay otro ídolo. No podemos, como decimos, irnos por la parte de atrás, por la puerta de afuera. No. Cristo Jesús. Y el apóstol nos está llevando en esa dirección. Tenemos que comprender, entender claramente que el único camino al cielo, lo dijo el Señor mismo, soy yo, Jesús. El único acceso al Padre es a través de Cristo. La aplicación literal del término propiciación, usado en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, literalmente se puede leer de esta manera: a quien Dios puso como un sacrificio propiciatorio. El Señor, en vez de usar un toro, una oveja, una paloma, Él usa a su unigénito Hijo como el único sacrificio que podía ser usado para poder traer reconciliación entre Dios Padre y su creación. Y para tener un mejor entendimiento, a través de las Escrituras encontramos varios usos en el original griego de este término con los siguientes significados. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 y capítulo 4 versículo 10 se usa la palabra hilasterión, el cual significa el lugar de propiciación. En otras porciones vemos la palabra hilasmos, lo que propicia o un sacrificio propiciatorio. Como vemos, el uso del término significa lugar, acción o material o materia. En el Antiguo Testamento, en Levíticos, cuando las reglas, parte de la ley, la sangre del sacrificio que las personas traían era rociada sobre el arca del pacto, el propiciatorio, el lugar. En el día de la expiación, como señal de que la justicia o la justa sentencia de la ley había sido cumplida. Ese era el símbolo. El derramar la sangre sobre el arca cumplía con los requisitos en ese momento. Eso no impedía que al salir la persona pecara y volviera al mismo orden en el que se encontraba antes de entrar. Como decimos, entró y salió y nada cambió. A lo mejor está peor que antes. ¿Pero por qué? Porque se convirtió en un acto. Lo hacían porque tenían que hacerlo, pero no comprendían la importancia y el significado de la acción o del sacrificio. Hermanos, muchos vienen a las iglesias y no comprenden la importancia y el significado del sacrificio de Cristo. Es simplemente algo que se hace en Easter Sunday, el domingo de Easter, de resurrección, y en la Navidad.
los 2 domingos del año que hay que ir a la iglesia. No comprenden lo que el Señor hizo por la humanidad. En cumplimiento de ese sistema antiguo testamentario, Cristo es en su persona lo que propicia y el lugar de propiciación. Él se convierte en ambos, el lugar y lo que hacía falta para el sacrificio, y es rociado por su propia sangre. Él lo cubre todo, Él cumple con todo, Él es todo. En otras palabras, en la cruz Jesús cumplió con los requisitos de la ley y la perfecta justicia de Dios fue satisfecha al sufrir en nuestro lugar la justa sentencia que esa cruz impone. Cristo evitó que usted y yo colgáramos de esa cruz, cuando en sí somos nosotros los que merecemos colgar de esa cruz. De igual manera, en la cruz Cristo se convirtió en la justificación para los que pongan su fe en Él. Con el sacrificio redentor de Cristo, la idea no era aplacar la ira de un Dios vengativo, sino hacer lo recto según su santa ley, con el propósito de proveer así la base para que en cambio Dios mostrara misericordia en conformidad con su justicia. La segunda porción de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con su sacrificio, Él cumple con el requisito necesario para que entonces la humanidad pudiera recibir el perdón necesario, porque la justicia de Dios, que es juzgar el pecado, se cumple cuando Cristo consume en su cuerpo todos los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro. Ya Él asumió la paga de todos los pecados. Eso es inconcebible en la mente humana. Por eso es que hay que aceptarlo en fe. Y si se fijan, todo lo que el apóstol dice es en fe, porque no podemos analizar y racionalizar lo que el Señor hizo por la humanidad. Padre sacrificando a hijo, hijo asumiendo la maldad del mundo en obediencia al Padre y por amor a la creación. Amén. Es imposible procesarlo en nuestra humanidad, pero eso fue lo que ese acto llevó a cabo. Por eso Pablo hace énfasis en el versículo 25 en el hecho de que el Padre haya pasado por alto los pecados del pasado, pero ese hecho no diluye o disminuye su justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice el versículo 21. Porque la justicia de Dios se cumple en Cristo. En el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz demuestra en sí la justicia de Dios, en la justificación de los pecadores. En la cruz la justicia fue satisfecha para que la misericordia del Padre ahora pueda ser derramada sobre todo pecador que ponga su fe en Cristo. El Señor no es un Dios rencoroso o caprichoso, como somos muchos de nosotros. Nos hacen algo y yo tengo que hacer algo para atrás. Espérate que llegue tu tiempo. Eso viene, karma. Dios es un Dios misericordioso
que está dispuesto a perdonar los pecados de los que se arrepienten. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es Dios, esa es la bondad de nuestro Dios. Pero es absolutamente necesario comprender que la justificación ofrecida al pecador solo se puede obtener, solo puede ser recibida por aquel que reconoce el sacrificio hecho por Jesús a su favor y lo acepta en fe. Yo no puedo hacer nada para ser justificado. Lo hemos mencionado una y otra vez. Yo no puedo pagar, yo no puedo comprar, yo no puedo ayudar, yo no puedo orar, yo no puedo ser lo suficientemente religioso para obtener la justificación de Dios. De la única manera que yo puedo venir a ser justificado es aceptando el sacrificio redentor de Jesucristo en fe. No inteligentemente, no racionalmente, no porque fue explicado claramente, simplemente porque en fe yo creo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que yo tuviera la oportunidad de llegar al cielo algún día. Y en fe yo me entrego a Él. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el único camino al Padre, dice el Señor Jesús. Tenemos también que entender que porque Jesús era 100% hombre, su muerte, su sacrificio pudo ser usado como redención de los pecados del hombre. No fue un animal, fue un hombre. Y a la misma vez, porque Él es 100% el eterno Hijo de Dios, su muerte provee un mérito sin fin, vida eterna. Versículo 26 dice: a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Su justicia, su justificación. En conclusión, Dios es santo y justo y no acepta ni tolera el pecado, y como resultado ha declarado juicio sobre todos los pecadores. A la misma vez, Dios es bueno y misericordioso, y debido a su amor y compasión por su creación, en el sacrificio de su Hijo Cristo, su justicia fue cumplida y la justificación se hizo disponible. En la Biblia de Scofield hay un comentario aquí, una explicación, y se la quiero leer. La justificación y la justicia se hallan inseparablemente unidas en la Escritura por el hecho de que ambas palabras vienen de la misma raíz griega. El pecador creyente es justificado porque Cristo, habiendo llevado los pecados en la cruz, ha sido hecho la justicia de Dios para todos los que en Él confían. La justificación se origina en la gracia, se efectúa mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo, quien ha vindicado la ley. Se recibe por la fe, no por obras.
y puede definirse como el acto jurídico de Dios por medio del cual Él, con base en su justicia, declara justo al que cree en Jesucristo. En el juez mismo quien hace esta declaración, el creyente, quien ha recibido así la justificación, ha estado ante el tribunal solamente para oír que nada existe ya en su contra. A través de Cristo, cuando llegue el día del juicio, nosotros ya hemos sido perdonados. Amén. Y el juez va a decir: bienvenido al hogar. El sacrificio de Cristo ha vindicado a Dios de cualquier cargo de injusticia, ya que a través de su Hijo, Él ha suplido la justificación inmerecida para todo aquel que la quiera recibir. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Dicho todo esto, este es un momento donde cada cual tiene que meditar en lo que se ha expuesto, en lo que se ha dicho. Dios es justo y Dios justifica. Todos somos pecadores, no hay excepción alguna. Pero el Señor ha establecido un camino para ser justificados. Ahora es el momento de cada cual meditar en ese hecho. Reconocer que somos pecadores. Y de acuerdo a la ley establecida por Dios, todos merecemos muerte. Pero Él da una oportunidad. La oportunidad de decir: Señor, perdóname y recíbeme. Así que por unos minutos voy a pedir que cada cual baje su cabeza y en oración vaya al Señor. Si hay algo que está en usted, si hay algo que está imponiendo esa relación, si hay algo que está impidiendo la comunión con su Dios, este es el momento de presentárselo a Él. Este es el momento de decir: Señor, yo sé que yo merezco muerte, pero yo quiero estar contigo en el cielo. Yo sé que yo he sido malvado, que yo he pecado y tú no toleras esa maldad. Yo necesito ser limpiado. Yo necesito la sangre de Cristo. Vaya al Señor. Mientras ellas cantan, si usted tiene necesidad, si usted no ha tomado el paso de entregar su vida a Cristo, pase al frente y pídale el perdón que necesita. El Señor está dispuesto a dárselo. En fe, ponga su fe en el sacrificio de Cristo. Mientras ella canta. Salvador, ven por
un Dios justo, santo y misericordioso. Tu palabra ha sido expuesta. Pedimos que tu Espíritu Santo nos aclare las dudas, nos dé entendimiento y, Padre, que esta palabra sea firme en nuestras vidas, que no haya ningún tipo de duda en quién tú eres y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice aquí en este lugar y en todo lugar que esté reunido. Y aquí, Padre, pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Dios mío, y que podamos recibir la justificación que tu Hijo nos da gratuitamente. Guíanos a través de la semana, Padre, y ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino. Y pedimos esto en el precioso nombre de tu Señor, de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Puestos de pie, vamos a alabar al Señor.